Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que recién se van incorporando aquí con nosotros en el Zoom y para aquellos que nos están viendo en Facebook, comenzamos dentro de 2 minutitos. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a nuestros asistentes vía Zoom y a nuestros asistentes vía Facebook. Me presento con ustedes, soy la licenciada Georgina Falcón, soy parte de la consultoría en psicología forense y clínica. El día de hoy, sábado, vamos a tener una ponencia bastante interesante en la cual vamos a estar viendo neuromodulación aplicada al estrés postraumático. Nuestro ponente va a ser el maestro Emanuel Castillo. Previo a que comencemos, nos gustaría recordarles que nosotros también impartimos series de cursos, diplomados y ahora mismo tenemos algunos que están pasando en este momento. El primero es el curso en línea Psicotraumatología aplicada del trauma y tratamiento. Este está siendo dado por el ponente maestro Oscar Luna Esparza. Ya comenzó la primera clase, también fue transmitida vía Facebook. Quien guste puede visitarnos, examinar la primera clase y si le interesa, aún pueden inscribirse. En segunda tenemos elaboración del informe pericial psicológico en casos de violencia de género. Esta va a ser impartida por la ponente Adriana Reyes Flores. De igual manera, esta ya está actualmente siendo dada, ya fue dada la primera clase. Para aquellos quienes se quieran inscribir, puede ser vía Facebook o están viendo el número de la consultoría en pantalla, se pueden poner en contacto con nosotros. Y así como tenemos la identificación de los mecanismos de defensa a través de la entrevista psicológica que está siendo dado por la maestra Olga Carolina Bracho García. Este está próximo a comenzar en abril, entonces para quien guste obtener más información se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp. Y como saben, aquellos que ya han tomado previamente con nosotros cursos antes pueden inscribirse, recibir algún descuento especial, ya que saben cómo trabajamos aquí dentro de la consultoría y en alianza con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses también tenemos una serie de maestrías, diplomados, etcétera. En seguimiento a lo que tenemos actualmente en curso, tenemos el diplomado y certificación en justicia penal para adolescentes. Esta sería nuestra segunda generación. Tenemos la modalidad en línea. Esta ya tuvo inicio previamente, ya me parece que vamos por la séptima o octava clase. Así que si todavía se gustan inscribir, están a tiempo para comenzar y seguir con nosotros. Y próximo a comenzar está la evaluación psicológica forense de la violencia familiar en casos de guardia y custodia. Este va a comenzar el 1 de abril. Pueden notar, están los precios, la duración, los módulos que van a estar. Quien guste, volvemos a lo mismo, pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp. Aquellos que ya están inscritos o quieren saber más información, estamos al pendiente de ustedes. Y ahora sí, en relación con el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, aquí tenemos la serie de posgrados, de maestrías y todas las especialidades que ustedes gustan. Aquellos que se acerquen con nosotros, siempre buscamos tratar de fomentar que estén siguiendo preparándose dentro de esta área, ¿vale? Entonces, estamos atentos a ustedes. Sin más que decir y
para comenzar, me gustaría darle una breve presentación a nuestro ponente del día de hoy, el cual es el maestro Emanuel Castillo Ponce. Es un profesional en neurociencias y psicología con múltiples certificaciones y experiencia en adicción y salud mental. Cuenta con una licenciatura en psicología social y clínica, una maestría en neurociencias cognitivas, certificaciones en tratamiento de adicciones, tabaquismo, autismo, biofeedback y técnicas de la neuromodulación. Diplomado en diversas áreas de psicología, incluyendo psicología forense y terapia cognitivo-conductual. Dentro de su experiencia profesional del maestro, desde el 2009 trabaja en CAPA, Secosama, Suacupin en prevención y tratamiento de adicciones. Ha sido director de unidad de CAPA durante los años 2007 y 2009. Coordinación de programas de bienestar integral en la Universidad Autónoma Metropolitana desde el 2000 hasta el 2007. Actualmente, durante su formación continua, tiene cursos en electroencefalografía, neurobiología de trastornos mentales, evaluación neuropsicológica y riesgo suicida. Cuenta con capacitación en elaboración de informes psicológicos periciales y evaluación para portación de armas de fuego, así como formación en psicopatología delictiva y prevención de autolesiones. Sin nada más que decir, maestro, le cedo la pantalla y el micrófono para que comience su ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buena tarde tengan en este día. Ya empezamos la tarde. Ya estamos muy próximos a la primavera, entonces se va a sentir mucho calorcito. Con mucho gusto. Mi nombre es Manuel Castillo. Actualmente sí laboro dentro de un Secosama y pues me gusta mucho trabajar de forma particular, combinar procesos de psicoterapia, de neuropsicología y esta área hoy en auge. Yo creo que, bueno, por lo que he identificado en nuestro país, esta área de neuromodulación tiene un auge como de unos 15 años más o menos. En los últimos 10 ha habido un despunte y en estos últimos 5, a partir de, identifico de la pandemia, pues ha habido mucho más empresas que se dedican al desarrollo de neurotecnologías que tienen una mayor difusión de cómo estas neurotecnologías pueden ayudarnos a fomentar el bienestar, a fomentar la rehabilitación de algunas dificultades dicen, de la salud mental. Y no solamente de la salud mental, sino también del campo del consumo de las sustancias, que habitualmente y domingueramente conocemos como las adicciones. Entonces, este día, pues agradezco la invitación que me han hecho para hacer esta presentación de todo este campo del conocimiento y del quehacer en salud mental en términos generales, porque actualmente mucho del quehacer en esta área se está llevando a cabo por parte de psicólogos, neuropsicólogos, pero también de psiquiatras, de pseudopsiquiatras, de neuropsiquiatras y de neurólogos. Entonces, en nuestro país, con la intención, eh, seguramente, bueno, ustedes están más empapados acerca de esto del neuroderecho. Existe una tendencia muy fuerte y muy pujante, y eso es muy importante, a hablar de neuroética. Y entonces, también en estas cuestiones, las neurotecnologías, a través de la neuromodulación, que es su técnica, están siendo muy visualizadas y creo muy pensadas en términos de la ética que tenemos que tener sobre la aplicación de estos tratamientos, porque me ha tocado observar en estos ya 9 años que me dedico, o que una de las áreas a las que me dedico es esto de trabajar con neuromodulación. Me ha tocado observar personas que no tienen ningún tipo de formación profesional para poder comprender la intervención tan trascendente que es trabajar con una persona con neuromodulación. Me ha tocado observar en el camino mecánicos, así literal, mecánicos de estas personas que arreglan tu coche, a veces contadores públicos, licenciados en administración de empresas, eh,
que quizás con una actitud muy, muy bien intencionada, pero que tal vez lo que falta es este proceso de conocer cómo es que la patología o la salud mental, hablemos lo más laxo, puede presentarse y desarrollarse en una persona y generarnos dificultades en todo nuestro desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, pues específicamente es desde la infancia, de la adolescencia, nuestra adultez, hasta nuestra vejez. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque la estimulación magnética transcranial, porque la estimulación de corriente directa, que son las técnicas de la neuromodulación, pueden ser aplicadas en estas etapas de la vida, en cualquier etapa de la vida, tras una buena valoración, tras una buena intervención que nos permita describir, que nos permita hacer esta diferenciación en nuestros diagnósticos, pero sobre todo, y pensando hoy en la hiperposmodernidad, en la transdisciplina y en el transdiagnóstico. Entonces, desde ahí voy a empezar este recorrido mm, con o explicar qué podemos hacer con neuromodulación y con dificultades como el de estrés postraumático dentro de este enorme campo y esta enorme y preciosa disciplina que es pues la psicología y toda la salud mental, grosso modo. Entonces, ¿se ve la presentación ya para entonces darle aquí ya la función? ¿Alguien que me pueda decir si se ve? Listo. Muy bien. Tengo aquí a alguien en el chat que dice que sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a seguirle. Eh, yo participo dentro de un proyecto que se llama Synapsic y en el cual nos dedicamos a hacer esto, a hacer una intervención y una evaluación integral desde, digamos, los aspectos de la psicología, hacer una batería y esta batería nos puede estar dando luces sobre diferentes aspectos de las dificultades que las personas podemos tener. Entonces, en términos de salud mental o en términos de evaluación psicológica. Bien, creo que se pasó una. Entonces, mucho de los padecimientos, por ejemplo, que tenemos, nos hablan, dejen cambio de pantalla, no logro ver en mi pantalla, nos dice que el 70% de las personas generalmente que trabajan con estimulación magnética transcraneal reciben mucha mejoría o tienen mucha mejoría en sintomatología. Es decir, cuando hacemos una valoración, podemos nosotros encontrar que la persona que tenemos enfrente cuando acude por una dificultad, mm, precisamente como estrés postraumático, no solamente vamos a identificar el estrés postraumático o toda su sintomatología, sino que también vamos a encontrar sintomatología de otras dificultades. Entonces, ¿a qué se debe que muchas de las personas quizás a los tratamientos farmacológicos o a los tratamientos terapéuticos no les es suficiente? Pues la investigación encuentra que mucha de esta explicación se debe a que más del 60% de las personas no responden a un tratamiento porque existe esta otra patología. Y muchas de las cosas que hacemos es tratar o hacer tratamientos indicados para una sola nosología. Y ahí es donde muchas de las ocasiones reside esta dificultad o resistencia al tratamiento o que no respondan las personas al tratamiento porque solamente estamos abocando todas nuestras intenciones, todas nuestras técnicas, todo nuestro trabajo a una sola dificultad. Entonces, por eso es importante tener este transdiagnóstico, hacer este diagnóstico diferencial que nos permite estar identificando también otro tipo de rasgos. Entonces, la investigación dentro de la Organización Mundial de la Salud dice que explicaba hace unos ya 20 años que para esta época en la que nosotros estamos viviendo, del 2020 al 2025 hasta el 2030, una de las patologías que mayormente se va a presentar, pues es la depresión, los trastornos de ansiedad y el estrés postraumático. Y hoy en día, si ustedes tenemos esta actualización, escuchamos mucho también acerca del suicidio, cómo su prevalencia es alta, tanto en población adolescente como en población adulta, y estos eran los pronósticos o el mapa que en términos de salud mental se presentaba. Entonces, si ese mapa se presentaba, cuando se explicaba, bueno, ¿y cuánta población tendremos con ese tipo de dificultades? Se hacía una especulación de un 20%. Hoy las estadísticas hablan de hasta un 32% de que la población mundial desarrollará algún tipo de padecimiento en salud mental o por consumo de sustancias, lo cual lo hace altamente
grave. Recordemos que en términos de epidemiología, cuando una problemática sobrepasa el 2% o impacta al 2% de la población, ya empezamos a hablar de una problemática de corte epidemiológico. Entonces, hace tiempo hablamos de pandemias. Entonces, hoy los problemas de salud mental están en ese rango entre la epidemia y la pandemia. Entonces, si nos preguntamos por la infraestructura que tenemos para dar la atención, pues resulta que nuestras estructuras y todos los profesionales en salud mental que tenemos, pues son rebasados. El problema es muy grave. Es muy grave y tener estrategias o herramientas para poder diferenciarlo es lo que nos va a dar esta efectividad. Bien, creo que avanza por acá. Muchas de las circunstancias que hacen que un estrés postraumático se presente están en función de la percepción que tenemos del tiempo. Entonces, voy a empezar porque tengamos este tiempo para definir. Hay algo muy importante y es empezar a definir. La definición, escuchar o observar cuáles son las explicaciones que nos anteceden a lo que hoy describimos como un padecimiento es importante. Hay procesos históricos que nos han llevado a conceptualizar de mejor manera el estrés postraumático y esto, por ejemplo, da resultado en el manual, en la guía del DSM-5, donde tenemos ya un capítulo especializado que nos describe, y digo un capítulo especializado porque esto ya existía. Sin embargo, hoy en día se reconoce la trascendencia de poderlo identificar y de poder crear categorías que nos permitan agarrarlo mejor, definirlo mejor, para que las intervenciones que tengamos pues puedan conducir a las personas a un mejor camino, a mayor bienestar. Entonces, cuando hablamos de estrés postraumático, nos estamos refiriendo a un evento que tiene o que tuvo un inicio más o menos 3 meses antes de lo que hoy le sucedió, o el evento, el incidente traumático ocurrió hace 3 meses. Pero también puede darse el caso de que tenga mucho más tiempo. Es importante aprender a diferenciar que cuando alguien nos consulta, al momento de estar haciendo la exploración, preguntar por cuánto tiempo tienen estos síntomas presentes. Y si tienen más de un mes, vamos a empezar a poner ahí como palomitas y empezar a preguntar más sobre cómo es, qué características tiene, con qué frecuencia y con qué intensidad se presenta. Entonces, ¿en qué áreas de la vida podemos presentarlo? Pues lo podemos presentar en múltiples áreas de nuestra vida, en las relaciones personales que tengamos, y eso es con mi familia, con mi pareja, a lo mejor con la relación con los hijos, en la relación con la familia extensa. Pero también puede ser en ámbitos laborales. Una situación de estrés como estos, de estrés postraumático, puede generarse también dentro de una condición laboral. Recordemos que hoy tenemos ya también normas dentro de nuestro país que hablan sobre cómo deben ser las relaciones o qué elementos deberían tener las relaciones laborales, qué condiciones de hostigamiento, de acoso laboral no deberían de estar existiendo, pero finalmente somos humanos y pues ese tipo de cosas suceden. Entonces, en el trabajo también puede desarrollársenos este tipo de dificultad, como estrés postraumático a consecuencia de diversas situaciones críticas, traumáticas que se hayan estado viviendo, y sobre todo también puede ser en la escuela. Hoy tenemos fenómenos como el acoso escolar, que son ampliamente reconocidos, que se pueden identificar, que pueden estar generando sintomatología de este tipo de intensidad. Entonces es importante aprenderlo a observar. También tenemos que señalar que hay que diferenciar si esto se debe a que hay presencia de consumo de medicamentos o se relaciona con el consumo de medicamentos, de uso de sustancias también va a ser muy importante, o de algún otro padecimiento, porque también existe una correlación, dificultades como padecer el cáncer, padecer diabetes y la aceptación o la adherencia terapéutica a estos tratamientos de este tipo de enfermedades o de otras más, o de situaciones de violencia. Es importante conocer el manejo que la persona que tenemos enfrente ha tenido hasta este momento. Entonces, ¿por qué? Porque el estrés postraumático hay que considerar diferentes variables. Entonces, eh, algunas personas, cuando tienen o pasan o atraviesan por un acontecimiento traumático, algunas personas pueden recuperarse en un mes, en 6 meses, en un año. Pero hay otras que no, y que los síntomas les duran más allá de esos 3 meses, más allá de ese año o más allá de 5 años. En la consulta hemos escuchado, seguramente ustedes también, eh,
parte de nuestros usuarios que nos explican después de un mes, después de 2 meses de estar en la consulta, que hubo un evento que marcó su vida y este evento puede ser un evento de violencia de orden sexual, emocional, de abandono, de violencia patrimonial, que marcó o determinó el estilo de vida en ese momento, pero que hasta ahora él de múltiples formas había logrado reestructurarse a sí mismo y poder salir adelante. Entonces, es importante aprender a observarlo porque en muchas de las ocasiones las personas lo que nos están reportando primero es que tiene depresión, que hay ansiedad, que tienen TOC, esta ideación suicida y en muchas de las cosas, muchas de las ocasiones el consumo de sustancias no se hace esperar. Entonces, es importante que reconocer que en este diagnóstico del estrés postraumático los síntomas intrusivos o los recuerdos intrusivos, hay estas reviviscencias y pareciera que el recuerdo es tan intenso que hubiera sido hace un rato, o hubiera sido ayer, o hubiera sido durante el lapso de la mañana. Entonces, esa reviviscencia es lo que es un indicador que nos puede estar hablando de una sintomatología de estrés postraumático. Hay síntomas en los que el paciente se la pasa evadiéndolos, tratando de hacer múltiples cosas para evadirlos. Pero también hay otros pacientes que tienen hipervigilancia, tienen una reactividad a ese recuerdo, a esa reviviscencia o a esa evasión. Entonces, empiezan a desarrollar múltiples sintomatologías y pueden ser estas como que del orden o del cajoncito donde echamos las explicaciones de lo que describimos por ansiedad. Entonces, es importante aprender a identificarlos. Otros más desarrollan sintomatología cognitiva o variaciones o reactividad en su estado de ánimo. Recordemos que puede estar, digamos, siendo perjudicial, pues la memoria. La memoria es una de las principales dificultades que podemos presentar, así como también la atención. Los procesos atencionales requieren mucho de nuestros estados de ánimo y si estamos atravesando por una dificultad como esa, seguramente también encontraremos dificultades en apartados cognitivos. Entonces, va a ser muy importante que observemos entonces cómo son los recuerdos de esta persona que tenemos enfrente, qué tal duerme, ¿sí? ¿Qué tal duerme? Muchos de ellos refieren que tienen insomnio y no recuerdan, no asocian, no relacionan con nada el problema de dormir. Muchas ocasiones hasta nos describen sueños intensos, sueños muy vívidos, o que los recuerden o no los recuerden. Entonces, también hay que preguntar sobre cómo es el sueño y la calidad del sueño que estas personas tienen, porque cuando una persona tiene dificultades de estrés postraumático, evidentemente el sueño se ve alterado. Entonces, ¿qué otras situaciones? Pues bueno, podemos atravesar por múltiples factores de riesgo, pero también podemos atravesar por múltiples factores de resilientes. Entonces, también es importante aprender a diferenciarlos. Los factores de riesgo están muy asociados con los estilos de crianza, con las circunstancias de vida, con cómo nos ha ido en la vida, cómo ha ido aprendiendo a manejar nuestro tono emocional, nuestro estado de ánimo o las experiencias con enfermedades, ya sean enfermedades propias, enfermedades de un familiar, incluso, por ejemplo, la separación, las dificultades en las relaciones familiares, la separación y el divorcio de los padres, cómo aprendimos a integrarlos, a sobrellevarlos o a vivir con ellos. Esos son factores de riesgo que pueden estar incidiendo en la prevalencia de una dificultad como esta. Sobre todo, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay personas que sí pueden salir adelante, que sí manejan y que hasta el momento no presentan sintomatología muy grave? Bueno, pues porque han aprendido a tejer otro tipo de relaciones con amigos, con la familia, han empezado a generar grupos de apoyo. Y esta es una, digamos, una de las estrategias en las que tenemos que estar considerando nuestra intervención. ¿Cómo vamos a facilitar o cómo vamos a enseñar a nuestro usuario a que genere nuevas estrategias de afrontamiento? ¿Cómo pueda ser capaz de responder a situaciones perturbadoras? Entonces, las técnicas o estrategias de exposición de reestructuración cognitiva suelen ser muy eficaces y nos ayudan bastante. Entonces, vamos a ver, para empezar a hablar ya de neuromodulación. La neuromodulación tiene muchos años, si bien en los últimos, a ver, tenemos 25, 80, en los últimos 45 años ha habido un auge sorprendente sobre los diferentes dispositivos que se inventan para poder generar neuromodulación. Pero la neuromodulación no es nueva. La neuromodulación es algo que tiene muchísimos años. Tenemos algunos registros, incluso
mucho muy anteriores, de cómo diferentes culturas han tratado de incidir en en el cambio de la energía. Por ejemplo, en la historia de toda la región de Europa, Asia y Egipto, África, en esa región, y hay registros en la India, en todas las culturas asirias y en esta otra región, ya más al oriente, que cuando a una persona le dolía la cabeza o tenía migraña o desarrollaba dificultades de memoria, accidentalmente alguien descubre que el pez torpedo o la mantarraya emiten cierto umbral de electricidad y los marineros cuando tenían este mal de mar o cuando regresaban a tierra y las personas encontraron algo que se llama el pez torpedo y este pez torpedo y la anguila segregan ciertos pulsos eléctricos para defenderse. Pero las personas cuando se dormían cerca de estos peces descubrieron que ese pez, esa energía, esa electricidad que ese pez emitía de baja intensidad, le ayudaba a que el dolor de cabeza, las cefaleas, las migrañas desaparecieran. Y entonces empezaron a hacer intervenciones estructuradas, digamos, de carácter experimental, donde colocaban por cierto tiempo, había el experimento, digamos, hoy le estoy poniendo estos nombres, quizás en ese momento no lo hacían así, solo lo hacíamos, bueno, solo lo hacían, y empezaron a estructurar la intervención. Y entonces le decían, usted tiene que venir todas las tardes o tiene que venir todas las mañanas, porque en la mañana o porque en la tarde o porque en la noche, la luna, la tierra o el sol tienen cierta posición y inducen que este pez tenga mayor electricidad o nos induzca mayor, menor o una electricidad constante. Entonces, venían por 5 días, por una semana y la migraña o la cefalea desaparecían. Y entonces eso fue estructurándose y muchos años después, en el 834, Michel Faraday empezó a generar su teoría de la tensión inductiva a través de campos de flujo magnético y que estos campos de flujo magnético a través de generar o a través de electricidad, a través de, en este caso es una pila o de una, sí, de una pila, podría inducir un campo magnético y podríamos medir ese campo magnético. Y ese campo magnético se podía aumentar si empezábamos a generar otro dispositivo que en sí mismo lo potenciara. Y eso es una bobina. Y entonces la bobina se empezó a observar. La bobina es este círculo que ustedes ven en la parte central. Hay un círculo. Ese círculo puede ser construido o de un imán o de otro cable. Y entonces una bobina es un cable que está enrollado por otros cables y a su vez da un potencial más amplio de electricidad. Eso se puede medir. Entonces, este potencial se empezó a medir y Arsonval, en el 882, es un biofísico francés, empezaron a inventar, por ejemplo, el galvanómetro y cómo este galvanómetro podría inducir o potenciar la acción eléctrica de estas bobinas o de esa batería. Y esto lo empezaron a medir. Entonces, ya por esta época había forma de medir estos pulsos, forma de medir este tipo de energía a través de un amperímetro. Ustedes observan ya digamos aquí el amperímetro que va a medir la potencia. Hoy en día, si ustedes fueron al taller de estructuras metálicas o de electricidad en la secundaria, el maestro les pidió un amperímetro que se trata de medir pulsos eléctricos. Y entonces estos pulsos eléctricos del amperímetro se empezaron a hacer como que midieran las frecuencias que podría tener nuestro cerebro. Imagínense la maravilla que es esto a través de biofísica medir los pulsos eléctricos. Seguramente también en la secundaria les tocó que les pidieran una rana y hacían el proceso de dormir a la rana y ya después de tiempo la rana moría y ahora íbamos a evaluar a través de procesos eléctricos y de este amperímetro colocábamos cierto tipo de electricidad o de energía en ciertas regiones de la columna o en las ingles o en los fémures de nuestra rana y la rana se movía, ¿no? Había esta conducción motriz. Entonces empezamos a generar, bueno, en aquella época empezaron a estructurar toda esa investigación y lo hacían los biofísicos medir cuál era el potencial de acción eléctrico de cada uno de nuestros músculos,
y en este caso fue de nuestro cerebro. Entonces empezó a estructurarse la investigación. Hodgkin, ya para el 998, después de muchísima investigación, empezamos a identificar cómo los canales iónicos, y esto fue por allá del 96, les mereció un premio Nobel de Medicina, cómo estos canales iónicos podían generar potenciales de acción en nuestros impulsos nerviosos. Y entonces había una actividad orgánica y esta actividad orgánica se podía conducir y esta actividad orgánica podía coordinar la actividad o la activación de nuestro sistema nervioso central. Y entonces se estructura la investigación de que todas nuestras neuronas o los enlaces neuronales emitían pulsos eléctricos o pulsos nerviosos que tenían un potencial de excitabilidad neuronal. Entonces, este potencial de excitabilidad neuronal lo podemos encontrar en nuestros axones dentro de nuestras neuronas. Entonces, esta excitación neuronal se podía producir bajo el flujo de partículas a través de las membranas. Ustedes observan en la imagen un axón y cómo este axón cambia de potencial, cambia de pulso eléctrico, de excitación neuronal y está constantemente a través de esta corriente eléctrica con este potencial de acción, manda mensajes. Nuestras neuronas constantemente están enviando mensajes y la manera de enviar es a través de este pulso eléctrico. El funcionamiento neuronal es eléctrico y es químico. Que yo ponga atención, que yo explique, que yo me duerma, que yo corra, es derivado de esta acción, de esta excitabilidad neuronal. Y entonces este potencial eléctrico químico de la neurona puede darse desde dentro de la neurona o puede venir de fuera de la neurona. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta cosa que nos enseñaban de bomba sodio-potasio? Pues a eso se debe, viene de adentro o viene de afuera, viene de adentro o viene de afuera. Es un proceso químico que se convierte en un proceso eléctrico y que da como resultado el proceso sináptico y este proceso sináptico nos va a generar a nosotros pues conductas. Las conductas pueden ser emocionales, cognitivas, motoras, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos con este recorrido. Entonces, toda nuestra actividad cerebral se debe a estos dos aspectos, químico y eléctrico. Nuestra salud cerebral, la salud neuronal, depende de estos potenciales de acción, de esta excitabilidad de la neurona. Entonces, podemos hablar de que nuestras neuronas tienen cierto potencial de reposo y cierto potencial de acción. Entonces, nuestras neuronas cuando empiezan a activarse tienen un potencial de reposo. Pensemos, y a mí se me antoja un dulce, se me antoja tomar agua. Entonces, la neurona puede tener este potencial, se activa para que yo tenga cierta constancia en activación, se desarrolla el proceso fisiológico de la necesidad, del deseo, atraviesa una emoción, viene un proceso cognitivo, un sentimiento, ya se elabora y viene finalmente la conducta. Así es como poco a poco nosotros podemos ir estructurando conductas. Entonces, esas conductas tienen umbrales y lo que en estimulación magnética transcraneal se puede evaluar es cómo son estos grupos de potenciales de acción, cómo son estos estímulos de potenciales de acción de determinados padecimientos. Hay investigación que la investigación mucho más hecha es sobre la depresión, cómo funciona, cómo se genera y cómo ciertas regiones de nuestro cerebro o ciertas áreas muy específicas van reduciendo sus potenciales de acción, se van inhibiendo los potenciales de acción o se sobresaturan los potenciales de acción. Entonces de ahí partimos con la idea de que entonces nuestras neuronas o nuestros tractos neuronales pueden sobreexcitarse y pueden inhibirse o pueden tener cierta dificultad en su periodicidad. Entonces, esto es lo que se empieza a evaluar, cómo los procesos neuronales ante una dificultad de salud mental se ven interferidos o se ven afectados. De ahí entonces, que esta investigación lo que siguió haciendo fue medir la actividad de estos potenciales de acción por regiones específicas en nuestro cerebro. Cómo entonces los diferentes tipos de neuronas pueden estar relacionados o pueden estarse viendo sí, afectados, influidos por la acción o la inacción, por la estimulación o por la inhibición de neurotransmisores, de la comunicación y del proceso de potencial de acción dentro de los axones, como las dendritas, como los botones sinápticos hacen este intercambio.
Recordemos para esto entonces que una neurona tiene el cuerpo de la neurona, los axones, las espinas dendríticas y los botones sinápticos, que es finalmente donde se lleva a cabo la sinapsis. Entonces, todo este compendio, hoy en día hay formas de hacer investigación de cómo es esta comunicación neuronal y qué puede interferirla. Se puede investigar por regiones y por tractos neuronales o por red neuronal. Entonces, de ahí que podemos tener diferentes aplicaciones de la estimulación magnética transcraneal dentro del sistema nervioso central o dentro del sistema nervioso, central periférico. Entonces, la investigación habla de que la propagación del impulso nervioso a lo largo del tracto piramidal o de las raíces nerviosas, de la glía, ¿no? O de los componentes de la médula o de todo el sistema periférico, nos puede permitir hacer una intervención. Y entonces hasta el momento se han desarrollado diferentes protocolos que nos permiten hacer intervención en diferentes padecimientos de salud mental. Pero sí es importante entonces aprender que la investigación dentro de la neuromodulación, lo que va a empezar a hacer cuando es sistemático es evaluar cómo es el proceso de relación proximal entre axones y eso entonces lo va a evaluar a través de conocer cómo es la velocidad de comunicación. Ese es uno de los parámetros. Entonces podemos hablar de que hay respuestas directas o respuestas indirectas. Se inhibe o se estimula la comunicación neuronal. Y esa es una forma de evaluar si, por ejemplo, yo tuviera depresión, cómo es esta comunicación interneuronal o axonal o de intercambio de neurotransmisores en toda mi funcionamiento neuronal, desde la estimulación presináptica, la sinapsis o la estimulación postsináptica. Sea, ahí hay tres procesos para hacer investigación. Hoy el resultado es tener protocolos para trabajar con depresión, para trabajar con ansiedad, para trabajar con trastornos obsesivos compulsivos, para trabajar con consumo de sustancias. Y entonces, este es el camino en el que se empezó a formular cómo la estimulación me puede ayudar a mí a generar o modificar la comunicación neuronal. Entonces, algo también muy importante es empezar entonces a conocer que podemos abordar o podemos intervenir por estructuras cerebrales. Hoy acá en lo real hablamos de regiones en donde podemos colocar la bobina de estimulación. Bien, avanzamos. Entonces, tenemos una de las estrategias cuando se trabaja con estimulación magnética transcranial o con estimulación de corriente directa, es aprender a evaluar el umbral motor. El umbral motor es algo muy semejante como lo que hacíamos con las ranas. Nosotros ahora es en nuestra región cerebral, se coloca la bobina, se coloca a cierta frecuencia y se emite el pulso y el pulso va a hacer que yo mueva la mano o mueva la pierna o mueva un dedito, ¿sale? Entonces, ese potencial eléctrico que se envió es el que nos va a permitir decir que con base en él vamos a hacer la intervención o ese es el nivel de umbral o el nivel de energía o el nivel de pulso eléctrico que esa región cerebral o que esa persona necesita para trabajar en diferentes regiones de la corteza cerebral y empezar a modular este potencial de acción. ¿Sí? Entonces es muy semejante a lo que hacíamos con la ranita. Viene el pulso eléctrico y aparece entonces el movimiento, el proceso motriz. ¿Sale? Entonces, lo que se evalúa también es a evaluar el proceso o el patrón de cómo es la relación tracto corticoespinal. Eso me permite a mí observar qué tan eficaz está siendo el mensaje eléctrico que estoy enviando a este cerebro. Bien, entonces con esto tenemos la hipótesis de que las neuronas que en ese momento están desreguladas en cierta región muy específica en nuestro cerebro, también van a tener una influencia a las neuronas circundantes, a la estimulación. Entonces hablamos de que la estimulación que estoy yo dirigiendo a una región muy específica en mi cerebro también generará estimulación circundante en las neuronas que están alrededor de el lugar donde estoy haciendo la estimulación. Por tanto, la activación tiene este potencial y hace que sea más excitable toda una región y yo pueda neuromodular este proceso de transmisión, dicen, adrenérgica o de neurotransmisores. Voy a bloquear o voy a estimular canales de potencial de acción de sodio-potasio. De tal manera que lo que yo voy a tener es
cómo puedo hacer investigación a través de un programa de neurotecnología para hacer seguimiento en tiempo real de cómo encuentro una región neuronal, si hay potenciales de acción, qué porcentaje de potencial de acción tiene una región neuronal y tras o en el lapso de que yo estoy haciendo la estimulación, este umbral va apareciendo. Que el umbral aparezca, entonces me explica a mí que empieza a haber activación, que empieza esta actividad a generar un cambio motriz en el estado de ánimo, en la reducción de sintomatología. Esta es la hipótesis con la que funciona el proceso de estimulación magnética transcraneal, que este pulso eléctrico va a empezar a cambiar muchas cosas, desde lo motor, desde la actitud, desde el estado de ánimo, desde las conductas, porque estoy incidiendo en una región específica en el cerebro que tiene ciertas funciones específicas. Entonces, muchos proyectos han investigado cómo la estimulación magnética transcranial o la estimulación de corriente directa en una de sus técnicas, que es la estimulación repetitiva, puede a través de este campo de aplicación de este tipo de electricidad de alta frecuencia, de baja frecuencia, empezar a modificar procesos conductuales. Entonces, la investigación ha encontrado que cuando yo mando un pulso o un hertz, puedo tener cierto tipo de respuesta, pero cuando mando como 5 seguidos, tengo otro tipo de respuesta. Si yo mando 10 seguidos, empiezo a aumentar mucho más un cierto tipo de conducta. Y entonces a eso se le llaman trenes, pausarlos, la frecuencia, juntarlos, separarlos, se le llama trenes de frecuencia, con intervalos de estimulación. Y entonces hoy en día hay diseños que me permiten a mí hacer un tratamiento con un pulso, con 5 pulsos o mandar trenes de estimulación a regiones muy específicas en mi cerebro que me permitan a mí tener diferentes regulación de sintomatología. Por ejemplo, la hipótesis es que si empezamos a regular neurotransmisores por regiones específicas, va a aumentar o va a reducir el efecto o la sintomatología de un padecimiento. Por ejemplo, en el caso de la dopamina, que encontramos muy habitualmente en regiones caudadas, en la corteza frontal y prefrontal, en el núcleo accumbens, en el estriado, en el hipotálamo, en nuestra corteza cerebral, su efecto será hacia arriba, estimulante, o hacia abajo, inhibidor. Entonces, por ejemplo, consumo de sustancias. Mucha dopamina en la región del núcleo accumbens para mí va a significar adicción, pero también puede significar un proceso como depresión. La serotonina en el hipocampo puede significar también procesos de depresión. Que haya mucha también significa procesos de depresión. Que haya poquita también puede significar procesos de depresión. Entonces hay que aprender a observar cómo es la sintomatología que este paciente presenta y la hipótesis inicial es que ese paciente tiene una desregulación de esos neurotransmisores, quizás en regiones muy específicas, y esta es una forma de empezar a crear hipótesis para nuestra intervención, ¿sí? Muchas asociaciones o federaciones eh, toman esto en consideración para empezar a crear sus protocolos. Actualmente existe, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos valida y crea protocolos. Y en nuestro país, diferentes asociaciones también validan y crean protocolos. Generan procesos de investigación o proyectos de investigación, los presentan en congresos, en simposios, para empezar a estructurar diferentes intervenciones. Entonces, la estimulación magnética transcranial repetitiva, por ejemplo, nos ayuda a comprender muchas de las funciones cognitivas, la neuromodulación plástica. La plasticidad neuronal es la principal hipótesis o una de las principales hipótesis que hace que la estimulación magnética transcranial tenga este sustento. Hoy sabemos que nuestras neuronas son plásticas, es decir, tienen esta capacidad para poderse rehacer de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, y se conoce que las neuronas, más o menos en el lapso de 144 días, pueden regenerarse. Con la estimulación magnética transcraneal, con esta técnica como tal, o la estimulación de corriente directa, este periodo se reduce y eso hace que la neurona tenga esta modulación plástica, que dependiendo de la frecuencia de la estimulación, este proceso se acelere. Entonces, puede aumentar o disminuir la excitabilidad neuronal
y nos permite entonces de alguna u otra manera establecer protocolos para que una región neuronal pueda tener o mantener mejores potenciales de acción, pueda generar nuevamente botones sinápticos o redes, sí, dendritas, por decirlo de esta manera más clara. ¿En dónde o en qué regiones la estimulación magnética transcraneal, regiones en nuestro cerebro, puede aplicarse? Generalmente, la estimulación de corriente directa o la magnética transcraneal se aplica en zonas frontales, del lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque esta región, tanto izquierda como derecha, tiene también comunicación o enlaces con las regiones basales en nuestro cerebro, con toda la región del sistema límbico. Hay mejor comunicación y entonces esto nos ayuda a regular tanto las funciones ejecutivas como los procesos de regulación del orden emocional. Entonces, porque en muchas de las ocasiones la hipótesis de los trastornos, por ejemplo, como el estrés postraumático, nos explican que las funciones cognitivas, las funciones comportamentales, las funciones del estado de ánimo se ven desreguladas y que la velocidad de reacción de tareas o la velocidad de reacción y de comunicación interhemisférica y por regiones específicas dentro de ese mismo hemisferio pueden estar alteradas, tanto están sobreestimuladas como están inhibidas. Entonces, esa es la hipótesis que está dentro de los trastornos del orden de la salud mental y sobre todo en el orden de el trastorno de estrés postraumático. De tal suerte entonces que nuestra corteza cerebral frontal puede regular las emociones cuando empezamos a estimularla y principalmente esa es la hipótesis que tenemos cuando hacemos procesos de psicoterapia, que una vez que la persona aprenda a regular cognitivamente lo que le sucede emocionalmente, tendrá otro estilo de afrontar lo que le está sucediendo. Por tanto, y entonces, lo que podemos encontrar es que dentro del trastorno de estrés postraumático, se puede generar estimulación en la corteza prefrontal, tanto izquierda como derecha, dependiendo y de qué depende del caso por caso. Una problemática como el trastorno de estrés postraumático no solamente tiene dificultades de depresión, de ansiedad, de TOC, o incluso puede tenerlas de consumo de sustancias. Es por eso que tenemos que hacer una evaluación diferencial de un caso de estrés postraumático, porque cada uno de ellos puede a nivel neurológico tener diferente afectación o diferente grado de afectación en los dos hemisferios, decimos en la corteza prefrontal izquierda, en la corteza prefrontal derecha. La sintomatología es muy diversa. Entonces, la evidencia, primero lo que hace es evaluación del funcionamiento y la puede hacer a través de un electroencefalograma o un mapeo cerebral. Actualmente existe evidencia de cómo la electrofisiología aplicada en nuestro cerebro puede explicarnos diferentes tipos o diferentes patrones cuando tenemos depresión, de patrones de funcionamiento cerebral, cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos TOC, cuando presentamos consumo de sustancias y entonces a partir y con base en esa información empezar a diseñar protocolos de neuromodulación que nos permitan regular el estado de ánimo, el proceso cognitivo en cada una de estas personas. Entonces, la investigación, eh, una de las áreas que más explica, que más se encuentra fehaciencia de que un trastorno de estrés postraumático tiene son dos cosas: depresión y ansiedad. Y en ansiedad también se tiene que explicar si es ansiedad de tipo generalizado o es fóbica o es específica. Entonces, la depresión también hay que hacer la evaluación diferenciada de la frecuencia, la intensidad y otras cosas asociadas como puede ser la ideación suicida. Es importante también averiguar en esta evaluación estructuras de personalidad, porque algunas de estas tienen componentes de impulsividad de alto riesgo. Entonces, es importante conocer esta dinámica para el trasfondo de una intervención con estimulación eléctrica o magnética como técnicas de neuromodulación. Entonces, las técnicas, lo que más han observado es que algo que es muy importante de trabajar con neuromodulación es la percepción
la concepción o la vivencia que las personas tengan acerca del miedo, de los recuerdos. Generalmente algo que va a detonar esto, un estrés postraumático, es un recuerdo y es un recuerdo traumático. Es un acontecimiento traumático, fue una situación o una incidencia traumática. Y entonces el modo en el que las personas eh, estructuraron, interpretaron o afrontaron en ese momento esa situación es el modo en el que nos puede crear diferente sintomatología. Entonces, sin embargo, los protocolos creados hasta el momento en procesos de metaanálisis han encontrado que es muy heterogéneo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que la neuromodulación puede ser aplicada a las personas, pero que es muy importante la valoración, porque cada caso es diferente. Entonces, ¿de qué depende? De Hablamos de estimulación de baja intensidad y de alta intensidad. Generalmente las frecuencias con las que se tiene que manejar o las frecuencias que mejores resultados han observado es cuando se analiza cuál es la patología que está presente, cuáles son los síntomas que están presentes y esas responden muy bien, sobre todo cuando están relacionadas con depresión o con ansiedad, entre 1 Hz y 30 Hz, entre trenes o pulsos de 1 Hz a 30 Hz. Entonces, podemos hablar de que hay estimulación alta, de alta frecuencia, que es la que dice o la que se recomienda los metaanálisis, que es más importante o más frecuente dar. La duración máxima de estos efectos reportados dice que es de 1 mes. Yo hago una intervención el día de hoy y esa sintomatología se va a reducir por el lapso de 1 mes. Entonces, solamente aplicando la estimulación, solamente aplicando la neuromodulación, de tal manera que para que yo pueda estructurar de mejor forma, debo de crear protocolos. Entonces, los protocolos generalmente, la hipótesis es que vamos a regular los estados de ánimo, vamos a reducir la densidad de las células gliales y cómo éstas están afectando o incidiendo en el funcionamiento de la corteza prefrontal. Mucho del trabajo que se hace al trabajar en ello, decimos que trabaja por redes neuronales, que si yo hago una intervención en esta región de mi cerebro, en el hemisferio izquierdo, la región frontal, prefrontal, voy a tener una incidencia desde el núcleo de Rafe, el hipotálamo, para generar procesos inhibitorios de la recaptura de serotonina. Hay evidencia que tiene estos resultados, que cuando yo hago esta intervención, lo que estoy modificando es o inhibo o estimulo tanto dopamina como serotonina, noradrenalina, acetilcolina, muchos neurotransmisores que me van a permitir a mí tener una respuesta diferente. Y esa respuesta diferente es fisiológica, es aprendida, es inadaptativa, pero sobre todo es importante que sepamos que la podemos entrenar. Entonces, ¿cómo es que la podemos entrenar? La podemos entrenar a través de procesos de cognitivos, de aprender a identificar distorsiones cognitivas. Esa es la parte terapéutica. La estimulación magnética transcranial por sí misma nos permite identificar cómo el sujeto va a cambiar en el tiempo. Estoy buscando, acá está. ¿Cómo van a cambiar las funciones que el sujeto tenga en el tiempo después de la estimulación? Lo que observamos nosotros en pantalla es la hipótesis central cuando trabajamos con estrés postraumático. El estrés postraumático se deriva del momento en el que un acontecimiento traumático se genera, al momento en el que se presenta, hay cierto tipo de funcionamiento cerebral. Lo que observamos en la parte central de la imagen hoy o acá es que estas son las regiones que se ven mayormente influenciadas. De igual manera, en la región límbica, el procesamiento dentro de la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo segregan tal nivel de neurotransmisiones que lo que hace es que el sujeto mantiene, pareciera, un recuerdo con situaciones de estrés, es decir, y el estrés originado por miedo excesivo, por terror excesivo, y constantemente el hipocampo está generando estas proyecciones que el sujeto es incapaz de poder desarrollar una estrategia
porque el lóbulo frontal o las regiones frontales se ven inhibidas en las funciones de juicio, de planeación, de anticipación, que no puedo yo detener ese recuerdo y la descarga intensa que tiene el recuerdo. La estimulación a través de neuromodulación lo que va a hacer es inhibir estos procesos serotoninérgicos, dopaminérgicos, adrenérgicos dentro del eje hipocampal para inhibir y hacer que estos sean tan intensos. La evidencia, la investigación ha encontrado que se ha reducido o que se reducen bastante la sintomatología negativa del estrés postraumático relacionada con la ansiedad, relacionada con un estado de ánimo más tendiente hacia la anedonia o la tristeza, y que incluso puede reducir la ocurrencia de la ideación suicida o de los episodios de la conducta suicida cuando el estrés postraumático presenta esas eh, sintomatologías asociadas. Entonces, la evidencia ha encontrado que la estimulación magnética transcraneal o que la estimulación de corriente directa pueden ayudar y coadyuvar a la reducción de la sintomatología negativa en problemáticas como el estrés postraumático. Pero sí es importante decir que no solamente o que exista un protocolo, por decirlo de esta manera, específico para trabajar con estrés postraumático. Ese tipo de protocolos están y siguen siendo todavía estudiados, están en investigación y lo que te recomiendan es trabajar con la sintomatología que tú presentes en este diagnóstico diferencial, porque para esa otra, por ejemplo, ya existen protocolos desarrollados, sobre todo y mucho más para depresión. También existen protocolos así desarrollados para ansiedad y que las dos patologías características dentro del estrés postraumático, las dos más características son depresión y ansiedad. Entonces, cuando tú trabajas con una persona que tiene este tipo de padecimiento, hay que hacer una buena valoración diferencial, un transdiagnóstico que nos permita identificar en qué medida una u otra sintomatología se presenta con mayor recurrencia. Y eso depende entonces de las áreas en las que la persona está afectada. De estas cuatro categorías en las que podemos aprender a diferenciar el estrés postraumático. Y entonces, correr un protocolo y un diseño para cada persona, porque en cada persona la percepción y el manejo que tenga de sus emociones, sobre todo las relacionadas con el miedo, con el terror, con la tristeza, son o van a determinar la eficacia del tratamiento, pero también el cómo él genere redes sociales de apoyo, cómo él tenga esta percepción, lo tenga, hoy se le puede llamar este factor de resiliencia, para que pueda generar nuevos formas de aprender o de reaprender a afrontar una situación como el estrés o el estrés postraumático. ¿Sí? Grosso modo, podemos entonces empezar a, a determinar que la estimulación magnética transcraneal o la estimulación de corriente directa pueden ser dos técnicas, y la neuromodulación en su conjunto puede ser una técnica para reducir la sintomatología de un padecimiento como este. ¿Sí? Entonces, por aquí, bueno, dudas, preguntas. Al momento no hay ninguna pregunta, entonces si gusta dejamos un minutillo para que nuestros asistentes nos dejen algunas preguntas para Claro usted. que sí. Perfecto. ¿Algo más que usted le gustaría añadir o con lo que le gustaría cerrar en lo que van añadiendo sus preguntas? Pues, sobre todo que para pues ejercer este campo es muy importante hacernos de formación, tomar cursos en el caso de que les interese, que nos permitan especializarnos, que nos permita tener una comprensión de lo que dinámicamente está funcionando en toda nuestra corteza cerebral. Recordemos que nosotros, nuestra conciencia, finalmente es producto del funcionamiento neuronal, de la química neuronal, de los procesos eléctricos neuronales, de cómo están integrados. Entonces, eh, una de las dificultades que vería yo hasta este momento, que puede ser esto también una ventaja, quizás es el aspecto reduccionista que pueda tener esta área de intervención. Y por reduccionismo me refiero a que
Podemos decir, es que el inadecuado funcionamiento de la amígdala, del hipocampo, si este eje hipófisis adrenal no tiene una buena comunicación, si la red o el tracto neuronal no tiene buena comunicación o integración, va a hacer que yo tenga cierta dificultad o patología. Y de repente eso puede parecer muy reduccionista. Y ese reduccionismo es el que nos puede llevar a pensar que solamente esta técnica es la única o la que tiene mayor validez. Es importante entonces, para mí sería muy importante con base en la experiencia y en lo que he observado, que tenemos que tener esta capacidad de conjuntar tratamientos, de lo que ya decía, el transdiagnóstico, la transdisciplina al momento de hacer intervención. La neuromodulación sí nos puede ayudar a reducir la sintomatología de un paciente, sobre todo estas que son muy graves o de alto impacto, como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático o incluso un TOC, pero que coadyuvan y son otras estrategias que vienen a abonar al conjunto de cosas que ya hacemos, ¿sí? Entonces creo que sería todo. Perfecto. La primera duda que tenemos, voy a leer la de Apolina Rodríguez porque había levantado su manita, pero por tiempos no les podemos permitir la apertura del micrófono, pero sí puedo leerle yo la pregunta directamente del chat. Aquí nos menciona, en el medio ambiente el ser humano está expuesto a señales electromagnéticas en forma constante, más en un ambiente urbano. ¿Afecta esto el comportamiento humano? Bien. Lo que dentro de neuromodulación es la estimulación muy directa de la corteza cerebral. Es decir, se ocupan bobinas que lo que hacen es colocar directamente sobre el cráneo y el proceso eléctrico, el efecto eléctrico es aquí de inmediato. Este tipo de frecuencias de las que me habla, pues quizás haya quien nos diga que sí tienen efecto, pero también haya quien nos diga que no tiene ningún tipo de efecto. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a frecuencias del Internet, ¿no? Entonces, si compramos de estos aparatitos que identifican frecuencias, podemos tener la señal que incida en nuestro comportamiento, pues digamos que esta no es una área que yo pueda ahorita, o una respuesta que ahorita yo pueda emitir. Solamente puedo hablar de lo que directamente puedes, como técnica estructurada, incidir sobre la corteza cerebral. Digamos que esta ya es otra área, ¿no? Y muy debatible, ¿eh? Por cierto, tiene amplio debate. Entonces, solamente podríamos hablar del efecto que tiene, lo que directamente sobre el cráneo y la corteza cerebral podemos inducir. Perfecto, muchas gracias. Ana María pregunta, ¿cómo se generan los estímulos? El estímulo se genera a través de un campo eléctrico. Como explicaba hace un ratito, nuestras neuronas generan también campos o pulsos eléctricos. Cuando mis neuronas se desregulan, el campo eléctrico, el potencial de acción disminuye. Cuando el potencial de acción disminuye o se estimula, es decir, se trabaja de más, esto se le llama desregulación o desneuromodulación. Es decir, el volumen, como al celular, se le sube y se le baja, se le sube y se le baja. Hablamos de que el potencial de acción eléctrico de las neuronas o de esa región neuronal o de ese tracto neuronal tiene esta variación, sube y baja, sube y baja. La investigación ha encontrado que nuestras neuronas responden a esos pulsos eléctricos y entonces a través de esta bobina yo puedo inducir un campo eléctrico en cierta región cerebral para que se module, se estimule o se inhiba el funcionamiento de una red neuronal y por consecuencia yo disminuya o estimule la sintomatología que en ese momento estoy buscando por una determinada patología. Así es como se genera la estimulación eléctrica en nuestro cerebro. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Janet Sandoval nos pregunta, maestro, ¿qué prueba psicológica para un DX nos recomienda? Bueno, una en específico no podría recomendarte. Ya existen, por ejemplo, ustedes hace poquito vi que trabajaban con una que tiene que ver con integrar el estrés postraumático, pero aquí lo relevante o lo que a mí me gustaría señalar es que tienes que mm,
estructurar un diagnóstico diferencial a través de varias pruebas, no solamente una. Por ejemplo, tienes desde las pruebas rápidas como el SSL 90 y la versión revisada, otras muy específicas. Les decía también sobre personalidad, sobre pruebas rápidas para neuropsicología, como el Banfe, por ejemplo, que me están explicando a mí cómo es el proceso de regulación frontal, cómo son las funciones ejecutivas. Es decir, yo te recomendaría más que integres algo semejante a esto, que te permita observar diferentes categorías y no solamente una. ¿Por qué no solamente una? Porque en ocasiones terminamos siendo reduccionistas. Entonces tenemos que aprender a identificar en diferentes áreas de la vida de la persona cómo está siendo impactado. Perfecto, maestro, muy bien. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en relación a esto y que ahorita lo estamos viendo relacionado al trauma y también mencionó depresión y ansiedad, ¿cree que este tipo de tratamiento ayudaría a reducir como el consumo de medicación psiquiátrica? Ok, eso está, esta pregunta es padrísima, porque recuerden que ahorita yo decía transdisciplina, transdiagnóstico y que diferentes profesionales de la salud se ven involucrados. Bueno, la intención no es que tú le quites el psicofármaco, por ejemplo, sino que conjugues la acción del psicofármaco con las técnicas de neuromodulación y con la psicoterapia. Es decir, ninguna cosa sigue siendo la panacea, sino que tenemos que aprender a usar las tres. Entonces, por ejemplo, hoy en día, es un ejemplo, la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, lo que está tratando de pugnar que todo aquel que se dedique a hacer neuromodulación adquiera un determinado o un específico tipo de aparato. O te dice, ah, existe este aparato, este aparato, este aparato y este otro aparato. Entonces, y estos aparatos sí tienen validez. Este otro aparato y este otro aparato no la tienen. Entonces, la intención es que el medicamento nunca se lo quites. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, recordemos, es químico y es eléctrico. La estimulación a través de neuromodulación es una técnica eléctrica. Entonces, lo que va a hacer es coadyuvar a que lo que ya la persona está tomando, esta biodisponibilidad que tiene el psicofármaco, los químicos que tiene el psicofármaco, potencien la reducción de los síntomas. Y entonces, junto a estimulación de neuromodulación con los psicofármacos, van a tener un mejor pronóstico en reducir los síntomas negativos de cualquier padecimiento: depresión, ansiedad, estrés postraumático, consumo de drogas, autismo, trastorno por déficit de atención, migrañas, migrañas. Mm, ¿Qué otra más? Evento vascular cerebral, accidentes de cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer, que son las técnicas que han demostrado que tienen evidencia donde la estimulación magnética transcranial o la estimulación de corriente directa son eficaces. Lo tienes que conjugar con el fármaco, pero además, algo que ayuda bastante es el seguimiento psicoterapéutico, que la persona tenga este proceso de psicoterapia, porque debe de reaprender. No solamente hay que dejar la intervención así, las mejores intervenciones son estas que conjugan estas tres cosas: la psicoterapia, el uso de psicofármacos y la estimulación magnética transcraneal. Entonces, juntas las tres son algo importantísimo, central y maravilloso. Me atrevería a utilizar la expresión de maravilloso. Cuando tú observas cómo un paciente empieza a mejorar, empieza a afrontar y la vida le cambia. Entonces, es el caso por caso. Yo no recomendaría dejar de usar el psicofármaco. Y por el contrario, por ejemplo, yo por acá lo que hacemos es trabajar tanto con psiquiatra o neurólogo, una intervención, ¿no? Para que tengamos un mejor resultado. Perfecto, maestro, maravilloso. Lo preguntaba porque queramos o no, hay mucha desinformación en redes sociales y mucha gente asegura que con ciertos tratamientos se puede dejar la medicación psiquiátrica porque es algo que a pesar de que ya hay un poco más de información, la gente busca seguir rechazando como Sí, este trabajo transversal, sí. entonces, bueno, y lineal en dado caso. Entonces, muchas gracias por su respuesta Perdón, y perdón, siga, si me dígame. permites un poquito ampliar. Mira, hace un Claro. rato también hablaba de reduccionismo. Hace muchos años pensábamos que los medicamentos psiquiátricos con eso se nos iban a quitar la sintomatología. Hoy sabemos que no, que es multifactorial.
sería todo al respecto. Sí, claro, no se preocupe, no, es relevante siempre estar añadiendo más información al tema porque esto, pues en sí no es nuevo, nos diría algún maestro en la carrera, a mí en particular, todavía seguimos en pañales con muchas cosas y es importante como siempre tenerlo a vanguardia y bien mencionado. Aquí, ya para terminar, porque ya nos extendimos bastante, nos vuelve a preguntar Apolinar Rodríguez, ¿y qué ha determinado la APA al respecto de este método? La APA, a ver si no mal entiendo, no recuerdo, la APA tiene que ver con lineamientos para investigación, por ejemplo, cómo publico, ¿no? Supongo yo que a lo mejor él me quería preguntar de la FDA, ¿no? Que es que de repente quien coordina o quien dirige, quien avala, quien dice esto sí, quien dice esto no. Y dice al respecto de este método, al respecto de las técnicas de neuromodulación, la FDA las aprueba. Actualmente existe un boom y un auge de estar integrando, de estar presentando proyectos y protocolos. Los proyectos y protocolos pues tienen sus parámetros de investigación cuando se hacen intervenciones con diferentes personas. Entonces tenemos que presentar eh, ya la estructura característica y propia de una intervención de investigación. Entonces, hasta el momento la APA, desde el 98, ha dado luz verde para trabajar, por ejemplo, con depresión, con Parkinson, con Alzheimer, que por ahí se empezó este tipo de protocolos, ¿no? Donde es eficaz la intervención, donde dijéramos, sirve para lo que dice que sirve este tipo de intervenciones de neuromodulación. Entonces, sí tienen gran evidencia de que funcionen. Y en nuestro país, por ejemplo, la COFEPRIS, cuando se pronuncia al respecto, es su opinión muy semejante a la que emite la FDA. De hecho, por ejemplo, el grupo más pujante en nuestro país es la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, que crea protocolos, que hace investigación y que la está presentando en diferentes congresos, del que muestra la eficacia de que esto sirve para lo que dice que sirve. Solamente que hay que hacer protocolos, correr protocolos que o ya hayan sido corridos en otros institutos o de los que va aprobando la FDA. Perfecto, maestro. Lamentablemente surgieron bastantes dudas después de la pregunta en relación a la medicación psiquiátrica y lo que estábamos aquí extendiendo, pero por tiempo me temo que ya vamos a tener que cortar. Maestro, ha sido un tema muy relevante, ya lo había escuchado y en relación a esto, pues siempre han relacionado trauma con eventos de tipo sexual, pero algo que yo también he visto como mucho en auge es esta cuestión del estrés postraumático en niños que fueron abandonados muy tempranamente. Entonces, sería un tema muy interesante que pudiéramos seguir trabajando aquí con nosotros en la consultoría. Ha sido un total y un gran placer tenerlo y espero que nos podamos seguir viendo. ¿Algo más que le gustaría añadir? No, pues muchísimas gracias. Espero esto pues sea de ayuda que nos permita empezar a vislumbrar, a generar nuevas rutas, nuevas hipótesis de aprendizaje, de intervención con las personas que estamos trabajando y sobre todo evitar esto del reduccionismo, ¿no? Tenemos que tener esta amplitud para conocer, aprender y aplicarlo, pero no quedarnos con una sola técnica, ¿no? Entonces, porque no es la panacea y esperamos que no lo sea, ¿no? Por el bienestar de todos, porque actualmente sí existen bobinas o estimuladores que a través de procesos invasivos se instalan directamente en regiones específicas, puede ser en el núcleo del RAFE, en el hipocampo, en ciertas regiones de la corteza prefrontal, que a través de tu celular puedes regular, decir, me siento triste, le regulo a mi celular para que me haga una descarga dopaminérgica, serotoninérgica, noradrenérgica, de todos los neurotransmisores para que regule el pulso eléctrico de esa región y yo tenga un mejor estado de ánimo. Entonces, eso es completamente controversial, porque incluso podríamos decir que nos haríamos adictos, ¿no? Y ahora entraríamos en otro tipo de debate a ese tipo de estimulación en caso de que yo, en aras de mantener una salud mental, recurra a ese tipo de técnicas, evidentemente carísimas y que todavía en nuestro país no existen, pero que ya existen como tal en procesos de investigación o de intervención. Muchísimas gracias, espero esto les sea de ayuda y si les ayudamos a que generara más confusión, pues que esta confusión les permita buscar conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro. Gracias a todos los asistentes del día de hoy y nos estamos viendo en siguientes. Que tenga una muy buena tarde, maestro. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.